mucho para definir el tema del sermón de esta mañana, y bueno, al final de la semana Dios puso en mi corazón un título un poco largo, a ver si lo cacha. Y el título que yo pensé para este fin de semana, en este sermón, es cómo recuperar la autoestima después de una semana salir en la televisión y darse cuenta que uno es cachetón. Y estuve luchando y pidiéndole al Señor que me fortaleciera, y el texto base que usaba este sermón era que Dios no mira la apariencia sino el corazón. Y entonces yo dije: Señor, gracias porque me estás mirando el corazón y no la apariencia, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios. Le comentaba a algún hermano cómo engorda la tele, y me decía: no, pastor, no, así estás, la tele engorda. Y entonces, bueno, por eso decidí que esta mañana el sermón se llamara así. Vamos a seguir con esta serie de conferencias, de mensajes sobre las familias exitosas. Y bueno, la semana pasada hablábamos, hermanos, de que familias exitosas forman hijos exitosos. Pero tengo una excelente noticia para los jóvenes, porque yo sé que los jóvenes el domingo pasado salieron diciendo a los papás: ¿ya ves, papá? ¿Ya ves? Por tu culpa soy como soy. ¿Ya ves, papá? Si yo decía que el problema no era yo, sino tú y mi mamá. ¿Ya ves, papá? Y esto sí es en serio. Unos queridos amigos me comentaron: pastor, yo creo que sería importante que a los jóvenes también se les pudiera dar un mensaje de responsabilidad, de compromiso, de jóvenes exitosos. Y claro, ¿verdad? Uno como pastor tiene que ser sensible, sencillo y humilde para escuchar las voces de la iglesia. Y por supuesto que Dios, a través de estos queridos amigos, puso en mi corazón poder compartir con la vida de los jóvenes. Si estamos hablando de familias exitosas, necesitamos que nuestros jóvenes sean exitosos. Hace un momento que escuchaba a Isaac como el líder de los jóvenes, yo daba gracias a Dios porque estamos animando a que nuestros jóvenes puedan ser, como decía Isaac, más que vencedores en todo lo que en su vida puedan hacer. Así es que, jóvenes, hay un ministerio juvenil, hay un grupo de jóvenes, tenemos un muy buen líder de jóvenes, un joven muy entregado al Señor, que puede animarles, dirigirles, para que podamos todos como familias ser familias exitosas. Y vamos a hablar de que esta juventud necesita ser una juventud exitosa porque formamos en las familias una espiritualidad exitosa. Vamos a ir aclarando. Cuando yo hablo o menciono de espiritualidad, no estamos hablando de religiosidad. A veces se piensa que ser espirituales es ser religiosos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, si algo criticó Jesús fue precisamente la religiosidad. Jesús atacó mucho esta parte muy piadosa, ¿verdad? De la oración, del poder dar, del poder cumplir con la ley. Y Jesucristo dijo: todo eso no funciona si no está sustentado en el amor. Así es que no es hablar de religiosidad. Cuando a los jóvenes se les dice: vamos a la iglesia, y en esto las iglesias tenemos mucha culpa y tendríamos que ir cambiando nuestras formas para tener más acceso a la juventud y a las nuevas generaciones. Cuando se les dice a los jóvenes: vamos a la iglesia, muchos jóvenes piensan que vienen a algo religioso, algo aburrido, algo que nos van a decir de un Dios únicamente que está castigando, de un Dios que nada más está viendo qué hacemos y no hacemos. Y entonces, por supuesto, que los jóvenes dicen: no, gracias, papá, aprovecho, que te vaya bien en el sermón, ahí luego me platicas, porque es pura religiosidad. No, cuando hablamos de espiritualidad, no es hablar de religiosidad, no es hablar de fanatismo, no es hablar de fanatismo, no es nosotros aquí encerrarnos en una burbuja espiritual, llenarnos de conceptos teológicos, religiosos, y entonces, hermanos, ir por la vida exorcizando a todo mundo, ¿verdad? No se trata de que en la vida vayamos con una espiritualidad que raye en el fanatismo y que nuestros hijos no nos vean reír, no nos vean jugar, no nos vean divertirnos, no nos vean disfrutar la vida, no nos vean ser equilibrados en nuestra experiencia de vida. No se trata de fanatismo. Aquí no hablamos de fanatismo, no hablamos de religiosidad. Cuando hablamos de espiritualidad, no creemos en un concepto mayor que podamos tener nosotros
que el de los demás. Es decir, aquí no vemos personas perfectas. A ver si no se enoja conmigo. Aquí no están los mejores de Israel. No hablamos de que somos mejores que los demás. No nos ponemos un traje donde podamos decir, los demás, qué bárbaros, qué pecadores, qué impíos, qué alejados de Dios. Nosotros si venimos y somos una familia perfecta y somos un modelo para los demás. Querido hermano, no estamos aquí para eso. Espiritualidad significa vivir en el proyecto de Dios responsable en nuestra vida. Y entonces lo que queremos lograr es una espiritualidad exitosa que haga de nuestros hogares y que haga de nuestros jóvenes personas exitosas. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Acompáñenme ahí para empezar a hablar este asunto de qué es la espiritualidad. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. De tal manera que la Biblia, hermanos, entonces nos habla de que tú y yo, como seres humanos, estamos constituidos de una parte física, de una parte emocional, pero de una parte espiritual. Tú y yo, los adultos, los jóvenes, tenemos en nuestra vida esa parte espiritual. Por eso la iglesia cristiana descansa mucho en la enseñanza de la espiritualidad, porque los seres humanos estamos constituidos de esta parte también. De hecho, lo que nos hace personas, escuchen, es lo espiritual. Lo que nos diferencia de los animalitos es lo espiritual. Los demás seres de la creación tienen un cuerpo, ¿verdad? En muchas ocasiones hay una vida emocional, aunque sea por instinto, pero lo que nos hace diferentes a los demás es que tú y yo somos seres espirituales. Es que tú y yo podemos, hermanos, descubrir lo hermoso que es que como personas podemos decidir ser responsables, podemos construir vidas con propósito. Muy bien, vamos a los jóvenes. Jóvenes, llega una edad en nuestra vida en que tenemos que empezar a ser espirituales. Es decir, tenemos que empezar a ser responsables de lo que decidimos, de lo que hacemos, de cómo vamos a planear nuestra vida. Porque al final de cuentas el joven, como cada uno de nosotros como adultos, está llamado a hacerse un adulto, ¿no es cierto? Los jóvenes también están llamados a empezar a construir su vida. Y entonces los jóvenes tendrían que empezar a decir, por culpa de mis papás, yo hago esto. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué no me dieron amor en mi casa? ¿Y por qué pasó esto? Porque mi familia es así. Y entonces la pregunta sería, ¿cuándo los jóvenes dejan de ser jóvenes, adolescentes, pubertos, para dar el paso a la adultez, y entonces empezar a abrir el camino de la espiritualidad en su vida? Cuando los seres humanos somos pequeños, los papás nos traen a la iglesia, ¿verdad? Y ahí no hay negociación. Los papás dicen, vas a la iglesia. Pero llega un momento, jóvenes, en que tu papá ya no te puede obligar que tú vengas a la iglesia. Porque tú tienes, joven, que empezar a hacerte responsable de tu vida. Y la Biblia nos dice que los que vivimos conforme a lo espiritual, estamos viviendo en una dimensión de empezar a sernos humanos, de empezar a crear nuestro proyecto en Dios y de empezar a vivir una espiritualidad que nos deje ser personas de éxito el día de mañana. Lo espiritual en nuestra vida, entonces, es lo que nos hace ser humanos, y la espiritualidad nos ordena, nos hace madurar y llena nuestra vida de propósito, es decir, de la voluntad de Dios. La espiritualidad nos ordena, la espiritualidad nos hace madurar y nos llena de la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. De tal manera que la espiritualidad exitosa, hermanos, es poder descubrir
que tú y yo necesitamos un orden en nuestra vida. Jóvenes necesitan encontrar un orden en su vida, que ya no va a ser el papá, que tiene que ser Dios en tu vida. Y tienes que empezar, joven, a ordenar tu vida, porque la vida no podemos vivirla desde el desorden. La vida no podemos vivirla sin contención. El Espíritu Santo empieza a ordenarnos. Vamos a Juan 16:8 para que podamos ver esta labor del Espíritu Santo en ordenar nuestra vida de esta manera. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Muy bien. Cuando nosotros nos atrevemos a vivir desde la espiritualidad, lo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en tu vida, va a empezar a convencerte de que hay cosas que a Dios no le agradan en tu vida. Esto se llama que la espiritualidad nos empieza a ordenar. Joven, hay cosas que el Espíritu Santo te va a decir: no está bien hecho, no está bien hecho, no debes hacer esto, no tienes que hacer esto. Pero tienes que permitirle al Espíritu Santo, porque si tu papá, obviamente te lo dice y es su responsabilidad de tu papá decírtelo, pero tú le vas a decir: papá, tú ya estás viejito, eso era en tus tiempos, papá, ya está el mundo revolucionado, por favor, papá. Hoy se llama gente de mente abierta. Hoy las nuevas generaciones ya pensamos diferente, viejo, mi querido viejo, ¿verdad? Y hasta ponen esa canción en el Día del Padre, en lugar de que pongan algo de así bonito, ponen mi querido viejo, ahora ya caminas, ¿no? Ya estás viejito, papá, ya estás viejito. Y entonces los jóvenes piensan que las recomendaciones de los papás, que las instrucciones de los papás, que los regaños de los papás son porque quieren molestarlos. Muy bien, joven, escucha lo que Dios quiere decirte. Y cuando tú te abres a la espiritualidad, el Señor te va a decir: joven, joven, guarda tu sexualidad. Los jóvenes dicen: ¡ay, qué aburrido! No, escucha, escucha, qué bendición. Pero pastor, ¿qué no la vida se hizo para vivirse la vida loca? No, eso dice Ricky Martin. No escuchen a Ricky Martin, escuchen cantos que edifiquen su vida. Pero ¿qué no es? Hoy hay condones texturizados, rojos, dorados, de sabor, y los jóvenes es una clase de todas esas cosas que uno dice: Dios mío. Y los jóvenes piensan y dicen: pues para eso se hicieron. Escucha lo que Dios te dice. Y Dios te va a decir: joven, guarda tu sexualidad. Señorita, guarda tu sexualidad. Joven, respeta a tus padres. Joven, obedece a tus padres. Joven, ten un proyecto de vida que glorifique a Dios. Joven, hay límites en la vida. No te puedes pensar que vas a comerte el mundo y que entonces tú dices: ahora que esté fuera de la casa, vas a regresar llorando. Papá, mamá, tenías razón. Pero si tú te abres a la espiritualidad, vas a escuchar la voz de Dios, porque aquí dice que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Te va a decir: hijo, estás pecando, no está bien, no es el proyecto, espérate, ten un proyecto de vida diferente, sé un joven exitoso, no te metas en drogas, no hagas cosas que no debes hacer, escucha a tus padres, porque Dios te los dio para ordenar tu vida. Te va a convencer de pecado, dice la Biblia, de justicia. ¿Sabes qué necesitamos? Jóvenes que sean justos en su vida. Cuando uno es joven, no valoramos el amor de nuestros padres hacia nosotros. Cuando somos jóvenes, no valoramos todos los consejos de nuestros padres. Desgraciadamente, cuando ya somos adultos, cuando ya empezamos a entrar a una vida más madura, nos empezamos a acordar y decimos:
Si me hubiera hecho caso a mi papá, ¿por qué no le hice caso a mi papá? Lo que necesitamos es que tú vivas una vida, joven, en justicia. Y lo justo, escúchame, lo justo es que puedas dedicarle a Dios tu vida y puedas, dice la Biblia, honrar a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Esto es muy sencillo de entender. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, a lo mejor tus días no se alargan. A lo mejor tus días no tienen fruto. Si tú honras a tu padre, porque esto es justo, si tú honras la educación, el amor, el esfuerzo que tus padres te dieron, si tú lo honras, lo más seguro es que tu vida va a ser así, de amplia, de grande, de larga y llena de bendición. Cuando un joven no honra a sus padres, está acortando el gozo, la paz que Dios tiene para tu vida. Jóvenes, el Espíritu Santo te empieza a convencer, dice, de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuando no te de mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tú sabes, joven, seguramente lo has sentido, que en el mundo espiritual se maneja la presencia de Dios, el amor de Dios, pero también se maneja la maldad. La Biblia nos dice que Satanás es el adversario, que Satanás está buscando destruir nuestra vida. Muy bien, a todas las personas Satanás nos ataca, pero los jóvenes son más vulnerables. Te voy a explicar por qué. Porque los jóvenes no tienen tantos cimientos espirituales en su vida. Porque los jóvenes no tienen la experiencia para poder decidir muchas cosas. Y entonces el enemigo, el grupo que a Satanás le encanta destruir es a la juventud. Por eso la juventud mexicana está totalmente fuera de contención, fuera de orden, fuera de límites, porque el enemigo los ha tomado. Y los jóvenes en la actualidad viven sin esos límites, viven sin esa dirección que deben de tener, y entonces está destruyendo a nuestra juventud. Imagínense nada más esa generación de jóvenes que vivimos, que viven, bueno, también soy joven, esta generación de jóvenes que viven, ¿verdad?, sin toda esta dirección. La pregunta es, ¿cómo serán sus matrimonios el día de mañana? Esta generación de jóvenes que no tienen respeto por nada, ¿cómo serán sus valores el día de mañana? Esa generación de jóvenes que no honran a sus padres, la pregunta es, ¿a quién van a honrar el día de mañana? Entonces, ten cuidado, hermano, de verdad es para orarlo y para ponernos a trabajar. ¿Qué va a pasar con esta generación el día de mañana que tomen las decisiones de un país, las decisiones de una familia, las decisiones de una iglesia? Y aún más, esta generación de jóvenes, ¿qué va a enseñarles a sus hijos? ¿Te das cuenta? Entonces, existe alguien, no porque lo adoremos ni creamos en él, lo tengo que mencionar, que se llama Satanás. Y que Satanás viene a tomar la vida del joven, a destruirla, y viene Satanás a decirle al joven, tus papás no te entienden. Te voy a explicar por qué. Porque dice la Biblia que Satanás es el padre de qué. Es el padre de la mentira. Y entonces Satanás viene y te dice, tus papás no te quieren, tus papás no te comprenden, tus papás no te aman, tus papás ya están viejitos. Bueno, eso no es mentira, eso sí. Tus papás están enojados contigo. Y entonces Satanás viene y te dice, la salida a todo esto son drogas, sexo. Y Satanás te dice, te voy a dar una propuesta, vete de tu casa. Salte de tu casa. Todos estos jóvenes, ustedes lo han escuchado, ¿sí o no? ¿Sabes quién es? Es el enemigo que quiere destruir, que te está llenando de mentiras. Porque te voy a decir algo, los padres que están aquí no son perfectos, no somos. Tú el día de mañana serás padre. Pero te voy a decir algo, todos los padres que están aquí
se preocupan y llaman a sus hijos. Levante su mano, si es así, todos que son padres. ¿Ya viste, joven? ¿Ya viste? Sí, pastor, me hizo un panchote cuando me encontré con mi novia en la recámara. Pues, ¿qué querías? Sí, dice que me quiere, pastor, pero quiere que llegue a las 3 de la mañana. Pues, ¿qué querías? Dice que me ama, dice que me quiere, pero no me da esa libertad que yo quiero como joven. Pero es que por eso te ama, por eso te pone límites, por eso no te dejan llegar a las 3, por eso te están cuidando, hermano joven, porque te aman. El enemigo viene y te dice, eso es porque no te aman. Al contrario, ¿sabes qué dice la Biblia? El padre que ama a su hijo, lo corrige. Eso dice la Escritura. El padre que ama a su hijo lo corrige. Si tu padre te corrige, joven, dale gracias a Dios, porque significa que te ama. Y entonces, joven, tú vas a construir tu espiritualidad exitosa desde lo que permitas que el Espíritu Santo te vaya mostrando, convencerte de pecado, de justicia, de juicio, de que puedas vivir en la libertad, decía Isaac, en la libertad que el Espíritu Santo te está dando. Muy bien, acompáñame, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es lo que Dios quiere? 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es lo que Dios quiere como una espiritualidad exitosa? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué? Irreprensible. Una espiritualidad exitosa es que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, porque hay una relación. Voy a explicar. Si tú pierdes tu contacto con Dios, tu relación espiritual con Dios, si te alejas espiritualmente de Dios, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a llenar de resentimientos, se va a empezar a llenar de complejos, se va a empezar a llenar de mentiras, que lo decíamos hace un momento. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Vas a empezar a usar tu cuerpo como mejor te convenga. Y entonces tú piensas que es tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces, como piensas que es tu cuerpo, puedes tatuarte y hacerte 1000 figuras en tu cuerpo, porque dices, este es mi cuerpo. Y yo tengo, y soy el dueño de mi cuerpo. Y como piensas que es tu cuerpo, puedes ponerte 40 lentes en todo tu cuerpo. Y como piensas que es tu cuerpo, tú puedes tener sexo con quien tú quieras y a la hora que tú quieras, porque es tu cuerpo. No, mala noticia. Si tú te desprendes de lo espiritual, tu alma y tu cuerpo se va a afectar. Si lo has experimentado. Te voy a platicar, joven. Las personas que caen en infidelidad no es porque sean guapas, no es porque tengan pegue, no es porque sean sexy, no es porque sean metrosexuales. De verdad, los cristianos que caen en infidelidad es porque se desprendieron de su poco de Dios. Por eso, si tú y yo nos desprendemos de nuestra relación con Dios, todo lo demás no va a funcionar. El matrimonio empieza a pelear, los hijos empiezan a pelear, el hogar es un caos porque me desprendí de lo más importante que es mi relación con Dios. Si yo no construyo una espiritualidad exitosa, todo lo demás en mi vida va a empezar a afectarse. Joven, yo te digo algo. Si tú construyes una espiritualidad exitosa, ¿qué crees que va a hacer Dios? ¿Qué crees que te va a mostrar Dios acerca de la mayordomía de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma, de tu vida? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Va a empezar a dirigir tu vida. Vas a empezar a tomar decisiones que sean sabias y que estén fundamentadas en el propósito y la voluntad de Dios. Y entonces, por eso Pablo a los tesalonicenses dice que las 3 áreas de nuestra vida deben de vivir en una unidad que se llama santidad. Y la santidad no es religiosidad, ya lo decíamos. Joven, escúchame. La santidad cristiana es que seas una persona responsable. No puede haber santidad si no hay responsabilidad. Te voy a explicar por qué. Si tú y yo nos hacemos responsables de la vida, ¿por qué caemos y pecamos? ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de que pequemos? Los demás, el diablo, la esposa,
la suegra, los papás, los hijos, el clima, México, Calderón, el Baester, ¿no? Y entonces, como yo no me hago responsable de mi vida, yo vivo en el pecado. ¿Por qué no soy responsable? ¿Por qué caí sexualmente? Pues porque mis papás no me atendieron, pastor. Nunca hablaron conmigo, mi papá siempre en el trabajo, mamá siempre ocupada, y entonces pues yo era como una pluma en el aire que no sabía dónde iba, y entonces llegó el lobo feroz y le habló bonito, y yo, una niña noble y pura, caí en sus garras. ¿Quién se cree este cuento? Si tú, señorita, te hicieras responsable, no caerías en sus garras. Hazte responsable. Deja de culpar a los demás de tu vida. Toma el control de tus decisiones y ya no hagas responsables a nadie, por favor, porque aquí empieza la santidad. La santidad es: yo asumo la responsabilidad de mi vida y yo decido si hago esto o no. Yo decido si peco, yo decido si transgredo la ley de Dios, pero es mi decisión. Aquí empieza la santidad. La iglesia cristiana no puede avanzar en santidad si no asumimos, hermanos, que Dios nos ha dado libertad para ser responsables. ¿Qué necesita México? Personas responsables. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes el poder que una iglesia tendría si nos decidiéramos impactar socialmente? Pero tenemos que hacernos responsables. No todo es asunto del gobierno. Nosotros queremos que el gobierno solucione las cosas, y los candidatos nos van a presentar un montón de propuestas que dicen: yo voy a acabar con la inseguridad, yo voy a acabar con la falta de educación, yo voy a acabar. No es cierto, queridos hermanos, no es asunto todo del gobierno, es asunto de que nosotros empecemos a ser responsables de nuestra vida. Y vas a acabar con la inseguridad poniendo un granito de arena cuando pongas límites y educación de tus hijos. Cuando nosotros hacemos responsables, empezamos a ser santos. Cuando tenemos conciencia, empezamos a ser santos. Cuando empezamos a vivir conscientes de nuestras decisiones, pero sobre todo cuando permitimos que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos qué es lo que quiere. Para los cristianos, la presencia del Espíritu Santo es la presencia que nos dice si vamos bien o no. ¿Estás de acuerdo? Porque tú y yo tenemos una mente finita y nosotros decimos: esto que voy a hacer va a estar bien. El Espíritu Santo empieza a prenderse un poquito, ¿verdad? Así como aguas. La presencia del Espíritu Santo es la presencia de una persona que nos empieza a decir: no está bien por donde vas. Y empezamos a vivir con conciencia. Si tuviéramos esa conciencia de Dios siempre, hermanos, nos ahorraríamos muchas cosas que han lastimado nuestra vida. Joven, la santidad es responsabilidad, la santidad es vivir con la conciencia de Dios, y la santidad, escúchame, es vivir una vida con propósito. ¿Sabes dónde es el lugar donde Satanás más trabaja y más empieza a crecer y más empieza a reproducirse? ¿Sabes en dónde? Escúchame. En la inutilidad, en la flojera, en no hacer nada. Allí es donde Satanás empieza a trabajar. Si tú tienes cosas que hacer, empiezas a tener una vida con propósito. Les voy a platicar cosas que pasan en las iglesias. Las personas que no hacen nada en las iglesias, ¿qué empiezan a ver? ¿Qué empiezan a ver? Fallas, problemas, pero no hacen nada. Y entonces son como espíritus malignos que el enemigo lanza, ¿verdad? Y que están ahí solamente viendo qué fallas hay, pero no hacen nada, porque no tienen su mente ocupada. Si te pusieras a trabajar, querido hermano, no verías las fallas. Empezarías a producir, empezarías a servir. Y entonces eso sucede. Cuando en los matrimonios no tenemos una vida con propósito, empezamos a ver las fallas. Y entonces, cuando se acaba el sentido de la familia, de la pareja, cuando termina ese diario andar como matrimonio, empezamos a decirle al poder fortalecernos a través de los cantos. Durante la semana estuve luchando mucho para definir el tema del sermón de
de esta mañana. Y bueno, al final, cuando no tienes que hacer, piensas en casarte. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué podría hacer? Cuando no tienes un proyecto de vida, empiezas a ver los tienes como que a quién le hablaré, a qué antro nos iremos, y empiezas, joven, a decir, pues me conseguiría un novio. Oye, ¿para qué? Nomás para pasar el rato. Y entonces en la inutilidad de la vida empiezas a pensar cosas que no producen bendición en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué haré? Y por ahí una voz amiga te dice, vámonos de la casa. Ponemos un depa, entre los dos lo mantenemos. Y los padres se ríen porque los padres dicen, pero qué fácil se les hace a los chavos, ¿verdad? Y entonces llega la noticia, viejo, ya me voy el viernes. ¿Dónde vas a vivir? No te apures, yo luego te paso la dirección. Oye, pero ¿con quién te vas a ir? Es de suma confianza, no te apures. ¿O acaso yo te cuestiono tus amistades? Porque así son los jóvenes, ¿no? Y entonces, pero, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Tú tranquilo, yo nervioso, tú relájate, ¿verdad? Yo soluciono las cosas porque yo ya sé qué tengo que hacer con mi vida. Ya hablé con una amiga, ya hablé con un amigo, vamos a poner un depa, nos vamos a ir a michas en gastos. Y entonces uno se queda así como, ¿qué le pasa a este muchacho? Lo tiene que hacer. Si vinieran los jóvenes, si se pusiera a servir, si se pusiera a servir al Señor, te aseguro que no pasarían esas cosas por su mente. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tenemos una vida con propósito, vivimos en santidad. Varón, si te has pasado de lanza con tu esposa, insultándola, no amándola, no queriéndola, si has lastimado a tu pareja, es porque no estás viviendo un matrimonio con propósito. Es porque solo estás viendo lo malo que tu pareja tiene seguramente y que tú también tienes. Cuando un matrimonio se une y dice, estamos para servir a Dios, créeme, ese matrimonio se mantiene firme. Y entonces no vemos los errores. Le decimos a la esposa, gracias, porque es una bendición en mi vida. Gracias por tu apoyo. Gracias. Joven, si tú empiezas a dejar tu mente vacía de propósito, tú vas a ver los errores de tu papá. Y te voy a decir algo, tu papá tiene errores, porque es humano. Pero si tú ocupas tu mente en servir a Dios, en una vida con propósito, tú vas a decir, papá, fíjate que hace mucho que yo te decía, papá, muchas gracias, porque tengo un techo, porque tengo un plato de comida aquí llevarme en la boca. Papá, muchas gracias, porque me pagas una escuela. Y por cierto, papá, ¿cómo le haces? Gracias. Gracias por las veces que te desvelaste. Mamá, gracias. Muchas gracias, papá. Porque a veces me caes gordo, pero yo sé que me quieres. Y que me regañes, y que insistes, y que vaya a la iglesia, y que insistes, y que vaya a la iglesia. Papá, no te lo había dicho. Muchas gracias. Porque por lo menos tengo a alguien que otros jóvenes no tienen, que me está diciendo que haga esto. Joven, cuando tú tienes tu mente en una vida con propósito, tú vas a darle gracias a Dios por la vida de tus padres. Yo sé que hay una etapa en la vida de todos que hubiéramos deseado tener otros padres, ¿verdad? Y decimos, el papá de mi vida es de buena onda. Dejó que ella y su novio se fueran a Cuernavaca solos. No, si ese señor fuera mi papá, no, qué bueno que no es tu papá, porque no ama a su hija ese señor. Y entonces tú empiezas a darte cuenta, joven, que los padres que Dios te dio, escucha, son una bendición. Y que te los dio, aquí dice, para que te estorbaran, para que te pusieran el pie cuando ibas directito al precipicio y tu papá se barrió y se lastimó y te puso el pie y te caíste y tú dijiste, qué mala onda eres, papá. ¿Por qué me pusiste el pie? Porque era su responsabilidad.
necesario que te cayeras ahí y no que te fueras al precipicio. Y qué bueno por ese papá, habría que aplaudirle porque te puso el pie. Qué bueno. Qué bueno cuando ese papá te dijo, esas amistades no me gustan para ti. Qué bueno cuando no te dejó salir. Qué bueno, joven, porque para eso está, para estorbarte, para que cuando tengas la edad suficiente, consciente, responsable en santidad, le digas, papá, gracias por esto, padre. Ahora voy a escribir mi vida con los principios, con los valores, con la enseñanza que me diste, pero gracias por estorbarme. Joven, si tú ocupas tu mente en las cosas de Dios, tendrás una vida con propósito. Y empezarás a entender que la santidad no es que dejes de reír, no es que no vayas al cine, no es que no disfrutes con tus amigos de la universidad sanamente, no es que estés encerrado en la iglesia siempre. No, eso no es santidad, eso es fanatismo. Santidad es que vayas por la vida construyendo vidas exitosas con sentido. 1 Timoteo 4:12, aquí termino. Escucha, joven. Los jóvenes a veces piensan que la vida es para los viejitos. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Este es un joven exitoso. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Joven, ¿qué crees? Estás llamado hoy a responderle a Dios en la vida. Estás llamado hoy a levantarte como un joven deseoso de construir una espiritualidad exitosa. Tus padres ya hicieron lo que ellos creyeron que tenían que hacer. Los padres llegó un momento en que solamente doblan sus rodillas y dicen: Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Señor, yo te pido que tú los guardes en las decisiones que están tomando. Ya no pueden amarrarte, ¿verdad? Después de los 18 años, 19 años, el padre ya no puede encadenarte y amarrarte. ¿Sabes qué se hace? Orar por ti. Pero escucha, joven, escucha. ¿No crees que es tiempo de que te levantes y que te decidas a decirle a Dios: Señor, ahora yo quiero empezar a ser un joven exitoso desde tu palabra? Ahora yo quiero dejarme de berrinches, dejarme de pretextos, dejarme de echarle culpa a mis padres, a todos, y yo quiero asumir, Señor, la responsabilidad que en la vida me estás dando, y que permitas que el Espíritu Santo de Dios empiece a convencerte de aquello que sabes que no debes hacer y que no está bien, para que empieces a vivir una vida en santidad con el Señor. Las familias exitosas tienen una espiritualidad exitosa, tienen jóvenes exitosos, jóvenes que deciden tomar decisiones radicales en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pásenme por el brazo. Escucha, ¿qué jóvenes? Escucha, joven, escucha. Si yo le pasara el micrófono a 3 adultos que tienen poco de llegar a la armonía familiar o conocer a Dios, si yo le pasara el micrófono a 3 adultos, coincidirían en algo, y los adultos no me dejarán mentir. No podemos hacer proporciones de tiempo. Escucha. Si yo le pasara el micrófono a 3 adultos dirían: Pastor, ¿cómo me hubiera gustado conocer a Dios cuando yo era joven? Te aseguro que 3 adultos dirían: ¿cómo me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de Dios? Porque me fui a las drogas, porque me divorcié 2 veces, porque lastimé personas, porque mi juventud la entregué a los placeres del mundo. ¿Cómo me hubiera encantado
que de joven alguien me hubiera hablado de Dios. Hoy tú tienes la bendición, joven, porque Dios está aquí, porque Dios te ama, porque Dios te está llamando a que tu vida empieces a proyectarla con un propósito. Este último canto de grupo alabanza, escucha, joven, mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para ti. ¿Lo crees? Te voy a decir que sueñan tus padres. Tus padres sueñan con verte una persona exitosa, ¿verdad, padres? No sueña el mal. Escucha, no sueña el mal, porque esto dice la Biblia: lo que ojo jamás vio, lo que oído jamás escuchó. Escucha, joven, son las cosas que Dios preparó para ti. Cosas maravillosas y grandes, cosas preciosas para ti, cosas que llenarán tu vida de gozo, de alegría, cosas que te harán una persona en medio de las tormentas firme y fuerte. Son las cosas que Dios tiene para ti. ¿Quieres, joven? ¿Cuántos jóvenes se atreverían a venir aquí? Y como iglesia queremos bendecirlos y queremos decirles que esta profecía, esta promesa, las cosas que ojo no vio, ni oído escucharon, son las cosas que Dios tiene para ti. ¿Quieres venir, joven, y decirle: Señor, aquí está mi vida? Amén, amén. Y vamos a decírselos. Son las cosas que Dios preparó para ti. Aquí hay muchos jóvenes. ¿Quién más joven quiere venir? Y vamos a decirles todos, iglesia, vamos a decirles a ellos: voltéense para allá, jóvenes, voltéense para allá. Vean, iglesia, qué hermosa juventud, qué hermoso potencial tenemos. Dales un aplauso, claro. Vean nada más, qué bendición. Amén. 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 ¿Hay algún otro joven que quiera? No te preocupes, ven, joven. Quiero invitarte a que abras tu corazón de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Están los papás de estos jóvenes? Pasen y pon tu mano en ellos y bendícelos. Y dile: hijo, lo que ojo no vio ni oído escucharon son las cosas que Dios tiene para ti. Y hoy lo declaramos, y hoy bendecimos tu vida, y hoy creemos en una generación de espiritualidad exitosa. Y queremos, Señor, hoy declarar que estos jóvenes son jóvenes de poder, Señor. Los ponemos en tus manos.